Por meses se han mantenido pacientes con COVID en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué se está haciendo con ellos? Ya son pacientes crónicos. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña el doctor Jerónimo Graf, jefe técnico de la UCI de la Clínica Alemana. Doctor Graf, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Doctor, a ver, como que día a día, semana a semana vamos aprendiendo un poco, siempre el coronavirus nos va enseñando cosas nuevas, va desmitificando cosas, como que no hay nada permanente, pero le pregunto por pacientes crónicos. ¿Cuántos tienen ustedes en la UCI? ¿Cuánto tiempo han permanecido internados? Cuéntenos un poco, algo que quizás no se ha profundizado o no hemos conocido mayor información. Claro, resulta que inicialmente atendimos pacientes en la fase aguda de esta enfermedad y los pacientes tenían un curso que era más o menos previsible, en donde estaban en ventilación mecánica por periodos variables, pero que oscilaban entre 1 o 2 semanas. Y una vez que terminó la primera oleada más importante de pacientes que tuvimos en mayo, junio, nos empezamos a dar cuenta que habían pacientes que iban quedando rezagados en su evolución, pacientes que no es que no es que su evolución fuera mala, sino que evolucionaban de forma mucho más lenta que otros, y entonces esos pacientes empezaron a ocupar proporcionalmente un número cada vez mayor de camas dentro de las unidades de cuidado intensivo. Y esto no solo nos pasó a nosotros aquí en la Clínica Alemana, sino que ha sido la realidad en la mayor parte de las unidades de cuidado intensivo en el país. Doctor Graf, un poco si lo llevamos a los fríos números, ¿cuánto ha podido llegar quizás a estar internada una persona en la unidad de cuidados intensivos? ¿También responde si es que necesita mayor tiempo estar internado a ciertas condiciones, como lo hemos visto, no sé, personas que traían enfermedades de base, adultos mayores? Cuéntenos un poco sobre eso. A ver, respecto de los tiempos, estos pacientes que nosotros llamamos críticos crónicos y que no son pacientes exclusivos derivados del COVID, sino que es una condición que dentro de la medicina intensiva conocemos hace mucho tiempo, o sea, pacientes de recuperación lenta pero sostenida. En el caso del COVID, hemos llegado a tener pacientes hospitalizados hasta 3 meses o incluso más que eso, 90 días. Como le contaba, proporcionalmente han ido ocupando cada vez un mayor número de camas. O sea, inicialmente probablemente correspondían al 10% de las camas críticas destinadas a los pacientes COVID. Y yo creo que en algún momento peak, que debe haber sido en septiembre, llegaron a ocupar más de la mitad de las camas críticas destinadas a COVID aquí en Clínica Alemana. Así de importante. Ahora, respecto de las condiciones predisponentes, claro, habían pacientes que tenían enfermedades previas, pero también nos pasó con pacientes menores de 60 años, sin comorbilidades tan importantes, a lo mejor un poco de sobrepeso, pero no enfermedades relevantes crónicas, y que adoptaron estas evoluciones muy lentas y muy demandantes. Doctor, lo quiero cambiar de tema, siempre en el plano obviamente de esta crisis sanitaria, respecto a la medida anunciada hoy día por el gobierno de la obligatoriedad del uso de mascarillas en playas y balnearios. ¿Cómo lo ve usted? Obviamente se suma a la obligación de mascarillas en parques y también en plazas. ¿Cómo lo ve usted? Yo la verdad, yo soy intensivista, veo pacientes críticos. No, mi tema no es la salud pública ni la epidemiología, y lo único que puedo recomendar es adherirse a las recomendaciones de la autoridad sanitaria. No forma parte de mi expertise hablar de temas sanitarios, pues te puedo hablar de pacientes críticos. Perfecto, doctor. Volvamos al tema obviamente que usted se maneja. La recuperación de estos pacientes críticos, usted decía, pueden llegar hasta 3 meses.
La recuperación, porque hemos visto a las pacientes que se les da de alta, viene un proceso de recuperación que es difícil, obviamente, de acuerdo al cuadro que ellos evolucionaron. Si se mantiene más tiempo crítico, uno se imagina también que esa recuperación en casa muchas veces va a demorar mucho más. Claro, mira, yo quizás no te voy a responder directamente la pregunta, pero un poco quiero recalcar la relevancia que tienen estos pacientes críticos crónicos derivados del COVID, qué es lo que implican para el sistema de salud y para las unidades de paciente crítico. Estos pacientes imponen una carga de trabajo muy importante para los equipos de las unidades de cuidados críticos. Y aquí cuando hablamos de equipo, hablamos de todo el personal que trabaja en una unidad de cuidados intensivos. O sea, estamos hablando de enfermeras, TENS auxiliares, de estafetas, de kinesiólogos con distintos expertise. Hay kinesiólogos que están más dedicados al tema respiratorio, otros están más dedicados al tema de rehabilitación, fonoaudiología y por supuesto los intensivistas. Entonces, esta cantidad de pacientes que se van prolongando en el tiempo y en sus estadías en las unidades van mellando la capacidad de responder frente a nuevos pacientes, a los pacientes agudos que siguen llegando, no en la cantidad ni en la intensidad que nos tocó vivir en mayo, junio, como meses críticos, pero que siguen llegando y también ocupan camas de pacientes críticos y por lo tanto también disminuyen los cupos disponibles para responder frente a un rebrote que pudiese ser significativo. Entonces, por ese lado, quizá yo podría conectar con tu pregunta anterior como desde el punto de vista de salud pública, que yo creo que es importante adherir a las recomendaciones porque las camas críticas que disponemos están en buena parte hoy en día ocupadas, no solamente aquí en la clínica alemana, sino que en todas las unidades de cuidados intensivos, por estos pacientes críticos crónicos que al ser de evolución lenta implica que el tiempo de ocupación es mucho mayor y el desgaste que imponen al sistema es mucho mayor. Y yo te diría que también a nivel de todo el país, todo el equipo multidisciplinario que trabaja en las unidades de cuidados críticos ha estado sometido a este desgaste, ¿Doctor? digamos, bastante prolongado y está, yo diría, en general, los profesionales de la salud del ámbito de los críticos están bastante cerca de estar exhaustos. Doctor, le quería hacer dos preguntas en una. Usted obviamente ha mencionado y lo hemos conocido durante los últimos meses, mayo y junio fueron los peores meses, pero ¿qué nivel de ocupación tienen hoy día en la UCI que usted trabaja respecto a pacientes COVID? Y también en estos ya prácticamente 8 meses que llevamos de pandemia, ¿cómo ha visto usted la evolución de los pacientes? ¿Hay sintomatologías distintas? ¿Han ido cambiando, no sé, la evolución de los pacientes en estos 8 meses? ¿Han habido cambios en el comportamiento del virus? Por lo menos lo que usted está viendo en la UCI. Respecto de la ocupación, es difícil de medir o es variable cómo se mide, porque resulta que nosotros fuimos abriendo camas conforme aumentaba la demanda y como en todos lados fuimos transformando camas que no eran de pacientes de unidades de cuidados intensivos, sino que camas de unidades intermedios en unidades de pacientes críticos. Entonces, en algún momento llegamos a tener un total de capacidad de ventilar pacientes con COVID probablemente cercano a los 70, 80 pacientes. Y todo ese crecimiento hoy en día hemos vuelto a una situación más cercana a lo normal, y de tal forma que aquí en Clínica Alemana tenemos una unidad de cuidados intensivos que está dedicada a los pacientes con COVID y otra unidad de cuidados intensivos que está dedicada a los pacientes no COVID. Nuestra unidad de cuidados intensivos COVID tiene cupo para 12 pacientes y en este momento, no sé, tenemos 11 pacientes en la UCI, así que la ocupación es alta, pero tenemos
esta capacidad de crecimiento que ya aprendimos y que ya desarrollamos en la primera oleada para poder responder si es que fuera necesario, ojalá que no lo sea, si es que hubiera un rebrote significativo que aumentara la demanda de pacientes ventilados. Entonces, la proporción varía, en el fondo, el denominador, que es la capacidad de ventilar pacientes, es variable y nosotros lo hemos movido así como acordeón, creciendo o retrayendo la capacidad de ventilar pacientes según la demanda. En este momento estamos funcionando en una situación bastante cercana a lo normal, salvo que tenemos estas dos unidades de cuidados críticos, una para pacientes COVID y la otra para pacientes no COVID. Doctor Graf, jefe técnico de la UCI de la Clínica Alemana, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.